Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Hoy quiero compartir con ustedes y dando precisamente continuidad a la saga que venimos trabajando acerca de la realidad ampliada, término que acuño y que tomo prestado del explorador de lo que conocen como viajes astrales o proyección extracorporal o proyección astral, Frank Keppel, hablarles acerca de por qué nos cuesta tanto lograr el viaje astral, independientemente del número de veces que lo intentemos, del tiempo que llevemos en esta práctica. Quiero retomar una idea que planteó una realizadora audiovisual. En este instante no podría precisarle si es portuguesa o brasileña. Se llama Natalia Bernisi. Es una chica que desarrolla una producción que recién se estrenó, si no estoy mal, en el año 2018-2019, que se llama Proyecto Voladores. Y es básicamente la compilación de testimonios alrededor del mundo, concretamente parte de Europa, España, Portugal, Brasil, Centroamérica, si no estoy mal, de personas que han tenido la experiencia que se conoce como viaje astral. Y el interés de esta chica acerca de esta experiencia no es casual porque es precisamente algo que se desarrolla en ella de forma involuntaria siendo niña y se convierte en una obsesión, tal como ella lo relata, al punto tal de querer investigar y saber qué es. Y a medida que va creciendo, que va haciendo su transición de niña, adolescente a mujer adulta, se da cuenta que hay algo sumamente importante allí. Lo interesante del documental es, prometo dejarlo en la descripción para aquellos que estén interesados, este, que ella precisamente lo que hace es compilar historias y anécdotas tanto de personas que han logrado la proyección extracorporal o la proyección astral de forma natural, involuntaria, como aquellos que la han inducido, es decir, que a través de la práctica, aprendizaje y conocimientos previos han logrado tener experiencias genuinas. Entonces, claramente ella se iba a encontrar con, por ejemplo, investigadores de la IAC, la Academia para la Investigación de la Conciencia de Brasil. En un podcast pasado hablé acerca de esta institución, que es una de las, yo no diría pioneras, pero sí lidera el campo, por lo menos en términos de cursos, capacitación, formación, y también con un investigador español, creo que es Palau o Pons, voy a investigar bien el apellido de este autor, acerca de las experiencias extracorpóreas o extracorporales o de los viajes astrales, ¿no? Entonces, la premisa base de este producto audiovisual muy bien logrado es cómo es que algunas personas buscan esta experiencia toda su vida sin que siquiera lleguen a lograrlo, mientras que muchas otras no quieren saber de la experiencia porque les ha ocurrido desde siempre o desde niños o desde pequeños de forma involuntaria y no pueden dar respuesta o explicación alguna a lo que ocurre y sin embargo les produce cierta sensación, diría yo, que de malestar en algunos casos, de desconocimiento. A raíz de esta idea y viendo el documental recientemente de Proyectos Voladores fue que opté precisamente por desarrollar este episodio. Y en este podcast quería precisamente compartir desde mi punto de vista particular, quiero aclarar, el por qué erramos o fallamos o nos equivocamos o por qué nos cuesta tanto a aquellos que están o que estamos interesados en lograr la experiencia. Claro está, y quiero hacer aquí una aclaración. En mi caso particular, yo llevo estudiando el fenómeno de la proyección cerca ya de una década, o hace más de una década ya, diría yo, para ser precisos, de manera juiciosa, minuciosa, detallada, tanto a nivel teórico, académico, porque creo que se ha desarrollado un insumo lo suficientemente sólido que deja a un lado las corrientes esotéricas y místicas, no porque sea algo malo, no porque esté errado, sino simplemente porque es necesario darle un nuevo tratamiento, un nuevo enfoque si se quiere entender la amplitud y el alcance de este fenómeno, porque ciertamente es un fenómeno que vale la pena ser investigado. Sin embargo, curiosamente me atrevo a afirmar que no se ha desarrollado un lenguaje lo suficientemente amplio y lo suficientemente acorde para explicar qué es lo que ocurre de manera sólida y consistente durante una experiencia extracorporal, durante un viaje fuera del cuerpo. Por eso en ciertos campos o disciplinas no interesa o es denostado o es censurado o como se considera un anatema, incluso hoy en el siglo XXI. Y hay un cuestionamiento, independientemente, digamos, de corrientes esotéricas, místicas o incluso religiosas que afirman o niegan la realidad del fenómeno, pues aquí el punto es que
vale la pena, yo no iría a desarrollar una nueva ciencia, pero sí un lenguaje unificado, un lenguaje que todos puedan entender y al que todos puedan acceder. En el largo trasegar de investigación personal, individual acerca del viaje astral, de la experiencia extracorporal, dije, ¿por qué es importante estudiar esto? ¿Cuál es su utilidad? No solo práctica, sino individual, personal, ¿cierto? Y además, ¿por qué ha persistido tanta confusión y tanto error a lo largo de tantos años? Y cuando yo digo aquí años, ya no me atrevería a hablar de décadas, sino milenios, porque digamos, la compilación o la recopilación anecdótica acerca de la experiencia del fenómeno se puede trazar a lo largo de una línea, ¿sí? De un marco temporal, de un marco histórico concreto, donde se ha descrito la experiencia y se ha asociado desde cosas como la brujería, el esoterismo, el misticismo, las corrientes religiosas, pseudo-religiosas, las comunidades secretas, hasta experiencias clínicas, porque hay una asociación, como lo he venido mostrando a lo largo de estos últimos episodios, para aquellos que han estado acompañándonos, siguiéndonos capítulo a capítulo. Entonces, ¿qué mejor que esta nueva emisión del podcast, queridos podescuchas, para aclarar por qué es que nos cuesta tanto al inicio? A mí me costó, soy franco, durante la investigación yo diría que cerca de casi 3 años en lograr la primera experiencia genuina, auténtica, que luego pude validar, verificar, porque en efecto sí hay métodos de verificación. Más adelante explicaré por qué también fallamos incluso en la validación. Y cuando hablo de validación no es de probarle a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos o allegados que tienes la capacidad de hacerlo, sino es más de validar que en efecto se trata de una experiencia genuina, auténtica y eso que llamamos 100% real, entre paréntesis. Es 100% real. Primero, para aquellos que han estado siguiendo el podcast con detenimiento, creo que ya se habrán percatado que no me gusta usar de manera ligera o amplia el término, y aquí es muy importante hacer una aclaración. No es un tema semántico, no es un tema meramente conceptual o teórico, sino que es muy importante establecer y delimitar las cosas de forma clara y decir qué es y qué no es este fenómeno. El problema con la asociación de la idea de un viaje astral es que implica primero un desplazamiento y segundo un desplazamiento a otra dimensión en la cual salimos de nuestro cuerpo físico. Es básicamente la idea general que manejan la gran mayoría de personas, incluso hoy en día, gracias a la internet, pues pululan cursos, seminarios, talleres, ¿cierto? De personas que con intenciones sinceras o no, están tratando de enseñar a otros, pero parten prácticamente yo diría que de la base del error o el desconocimiento o de la mezcla de muchísimas, digámoslo, ideas y creencias. Y naturalmente esas creencias, para bien o para mal, terminan condicionando el resultado de la experiencia final. ¿Qué ocurre? Creo que, y es importante aquí aclararlo, más que, digámoslo, una doctrina o una simple teoría alocada o un invento, se trata de un hecho que pudo ser contrastado a lo largo de más de 4 décadas por 4 investigadores que quiero mencionar acá que me parecen muy, pero muy meticulosos, llamémoslo así, y rigurosos, si se quiere, en el sentido científico, independientemente de sus formaciones. El primero, independientemente del instituto que se crea que es el Instituto Monroe, es Robert Monroe. El segundo es Frank Keppel. El tercero es Robert Bruce. Y el cuarto es Thomas Campbell. Se trata de 2 ingenieros electrónicos, un, un escritor y conferencista, y el último, un físico teórico, Thomas Campbell. Y junto a ellos, claro, también está William Bulhan. Estas 5 personas con enfoques bastante puntuales y particulares, aunque coincidentes, diría yo, o con puntos en común, como es el caso, por ejemplo, de Frank Keppel, del cual hay muy poca, pero muy, muy poca, muy escasa información en Internet, y Robert Monroe, de quien sí abunda mucho más material, aunque casi la 90-95% está en inglés, es que establecen los derroteros, o yo diría, hacen el mapeo de la conciencia humana. Ojo, y aquí creo que me voy a meter en terreno como un poco cenagoso. Si en este instante hay algún escucha que esté estudiando psicofisiología o que esté estudiando
neurociencias o que esté estudiando filosofía de la mente, pues va a entender por qué la conciencia o la conciencia humana ya no entendida como un estado referido al ámbito moral, de lo bueno o lo malo, sino como a un estado mental o como a un producto o resultado de la actividad cerebral, es un objeto de estudio y de discusión que no ha podido definirse aún a hoy, siglo XXI. Si bien es cierto que hay diferentes interpretaciones dentro del campo de las neurociencias y a muchos neurocientíficos les es irrelevante como objeto de debate, como problema teórico, dicen, no, ya está resuelto. No nos interesa saber qué es la conciencia. No tenemos necesidad de saberlo. Ni siquiera autoconciencia como proceso o la conciencia misma como proceso autorreferencial. Preguntamos por la conciencia y es la conciencia la que hace la pregunta, por eso se describe a sí misma. Suena extraño decirlo, ¿no? Pero es un problema que se plantea, por ejemplo, en áreas de la filosofía como la filosofía de la mente. Y dentro de neurociencias, pues a eso se le conoce como el problema o la presentación blanda y la presentación dura en torno a la conciencia. Lo he mencionado a lo largo de los últimos 3, 4 episodios, diría yo, en relación a los epifenómenos o los fenómenos accesorios o secundarios, o que son el resultado de la interacción, por ejemplo, en este caso de correlatos neuronales, de interacción de la actividad electroquímica, de la actividad cerebral. Y sin embargo, tenemos que ir un paso adelante. Y como hacen muchos neurocientíficos, decir, no, ya está establecido. La conciencia es básicamente lo que subyace o lo que está detrás de toda la actividad perceptual, de todo el aparato cognitivo, de todo el andamiaje y la arquitectura funcional del cerebro humano. Y aquí, quiero ser enfático, entonces podríamos llegar incluso a afirmar que la conciencia es totalmente independiente de la actividad cerebral. No emerge como resultado de esta, sino que es gracias a esta que es posible esa actividad. Eso es lo que se conocía en el siglo XVI-XV como la iatrofísica, el fantasma de la máquina, ¿no? En relación a la pregunta por el alma. Por eso no en vano muchos místicos y esotéricos dicen durante un viaje astral el alma se separa del cuerpo. Comunidades y derivaciones de las instituciones católicas afirman esto no es un fenómeno de bilocación, es un fenómeno genuino, pero es un fenómeno muy peligroso porque está anclado a prácticas esotéricas y ocultistas que pueden generar daños psicológicos y que pueden generar problemas, no solo de salud mental, sino espirituales para quien lo practica. Esto es lo que afirman, no es lo que digo yo. Y aquí es cuando empieza a ponerse todo el panorama interesante. Entonces, retomando la acepción original de viaje astral, esa noción se introduce a partir de las ideas de Platón. Obviamente está asociado a los astros, a las estrellas, pero también a otras dimensiones. Y es perfectamente comprensible que exploradores del astral o viajeros astrales, o como ustedes lo quieran llamar, porque yo me incluyo allí, fui parte de ese movimiento corriente porque era mi nivel de interpretación y de conocimientos hace que 8, 9, 10 años atrás. Estaba absolutamente convencido de que me separaba del cuerpo, que salía de él y con el tiempo, la práctica y el conocimiento logrado, descubrí algo que ya habían descubierto 3 o 4 décadas atrás personajes como Robert Monroe, Frank Keppel, William Bulhan y Robert Bruce. ¿Por qué todos llegamos al mismo punto en común? No se trata de personas excepcionales, sí maravillosas y fascinantes en el sentido en que se proponen ser los primeros exploradores de eso que llamamos el otro lado. Y dejando a un lado, digamos, las interpretaciones esotéricas o místicas, creo que hacen un trabajo muy loable y es darse cuenta de que es 100% genuina la experiencia, 100% genuina. Yo afirmo, yo particularmente, que la proyección fuera del cuerpo, ojo, y sigo usando el término precisamente para tratar de describir el fenómeno y llamar la atención de las personas sobre el mismo, es que constituye una realidad cotidiana. Ocurre en la vida de absolutamente todos los seres humanos, sea que seamos, valga aquí la redundancia, conscientes del hecho o no. Por eso es necesario no solo entender este fenómeno, sino desarrollarlo como parte del potencial humano. Muy probablemente, o de hecho estoy convencido, así como lo planteó en su momento Frank Keppel o Thomas Campbell,
de que se trata de la última frontera a atravesar en términos de evolución. Ya no es evolución intelectual, ya no es evolución biológica o cultural, sino que ahora se trata de la evolución per se del individuo y de nosotros como sociedad, como colectivos. Ciertamente todos estamos buscando mejorarnos, desarrollarnos, lograr un mejor desarrollo integral, pero esto no va a ser posible si no entendemos realmente qué somos. Y probablemente la respuesta a la pregunta no está anclada a un núcleo religioso en particular, sino que más bien reside en nosotros mismos, en nuestro interior. Cualquiera de los podescuchas también puede decir, mira, tengo estudios en teología o tengo estudios en, qué sé yo, el Santo Camino Óctuple o en la corriente X o Y chamánica. Y al margen de eso, básicamente hay dentro del imaginario colectivo una idea común, y es que la respuesta reside en nosotros, ¿cierto? Pero la única forma que tenemos de validar o verificar esto y que vaya más allá de la mera teoría de la palabra escrita es mediante la exploración. Yo ya no diría astral, sino la exploración de la conciencia. Porque en efecto lo que hacemos durante una proyección astral o una OFC, perdón, o una OB o bajo el acrónimo o término que quiera dársele, es desplegar la conciencia en el espacio. Esta es la gran conclusión a la que llegan los personajes que ya he mencionado: Monroe, Keppel, Campbell, Bullhan y Bruce. Absolutamente todos al unísono, en diferentes momentos, claro, llegan a la misma conclusión. ¿Por qué Robert Monroe, al igual que Keppel, están hablando de una realidad amplia? Ya no solo en términos del espectro electromagnético, sino una realidad que contiene todas las dimensiones al mismo tiempo, que está entretejida. ¿Y qué es lo que pasa entonces con la conciencia? Voy a tratar de simplificarlo, explicarlo tal como lo entendía Keppel y Robert Monroe. Y esta explicación creo que empata muy bien con el por qué nos cuesta tanto lograr la experiencia. Es decir, lograr con facilidad la proyección. Todo tiene que ver con el concepto de desfase. El desfase fue un término que fue acuñado a partir de una idea que presenta Robert Monroe, quien pasa la mayor parte de su vida física investigando fenómenos relacionados con las experiencias fuera del cuerpo. El trabajo inicial de Monroe, que queda detallado en su primer texto, Viaje fuera del cuerpo, sigue líneas tradicionales de estudio que son muy análogas a lo que planteaban los esotéricos, los místicos, en relación a sus experiencias y lo que ocurría con el misticismo tradicional acerca del viaje astral. En sus dos libros posteriores, que son Viajes lejanos y El último viaje, que publica casi una década después, Monroe revela cómo el trabajo ha progresado hacia el desarrollo y formación de un modelo completamente nuevo de la conciencia humana. Su concepto de local inicial ha sido sustituido por una serie de niveles o enfoques mentales. Estos niveles fueron etiquetados usando una serie ascendente de números arbitrarios. Cada nivel fue identificado a partir de impresiones mentales presentes que Monroe clasificó y etiquetó de manera que otros pudieran seguir su trabajo y duplicar, si era necesario, sus experiencias. ¿Sí? Entonces, en algún punto, en esa experiencia particular, Robert Monroe es capaz de determinar una profunda verdad. Ojo, que no hay ninguna separación de la conciencia. Mientras que al inicio de su trabajo él estaba convencido que dejaba y se separaba de su cuerpo físico en el sentido más tradicional, posteriormente se da cuenta que no es así. Experiencias posteriores lo conducen a concluir, al igual que Keppel, al igual que Bullhan, al igual que Bruce y que Campbell, es que nunca se abandona el cuerpo, sino que lo que se hace o lo que ocurre, por ejemplo en palabras de Monroe, es cambiar la relación de fase entre él, ojo, y su entorno. Es a partir de ese descubrimiento que nace el término desfase. Dos cosas obstaculizan el viaje astral o la experiencia extracorporal o la exploración fuera del cuerpo. La primera es la noción errada de que en efecto salimos o nos separamos de este. Sé que esto resulta complejo de asimilar, pero se puede desarrollar, se puede explicar suficientemente y se puede contrastar y poner en práctica. Y la segunda es, así suena extraño,
nuestra falta de convicción al respecto. Si partimos del hecho de que es una posibilidad y lo intentamos, nos vamos a quedar en el intento. Si entramos a practicar y a experimentar la experiencia absolutamente convencidos de la realidad de la misma, aun cuando no hayamos tenido ningún tipo de vivencia como antecedente previo, es más probable que ocurra un cortocircuito, un chasquido que haga que la experiencia se actualice en nosotros y ocurra. Espero que les haya gustado este podcast, esta emisión. Un saludo a todas las personas que se están conectando desde las diferentes latitudes, puntos de la Tierra. Voy a dejar en la descripción para el caso del canal de YouTube, ojo, y también en las diferentes plataformas de streaming, un enlace de una página, una academia que se llama academiadeproyeccionastral.com y el email que es academiadeproyeccionastral@gmail.com, la cual ha abierto cursos permanentes a partir del mes de abril, estamos en abril, en adelante, para todas aquellas personas de diferentes partes del mundo. Naturalmente son talleres y cursos virtuales que estén interesados en la práctica del viaje astral. Un saludo para todos ustedes y nos veremos en una próxima emisión.